La gracia de Jesucristo esté con todos nosotros. Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes del día lunes. La liturgia de la palabra nos ofrece el día de hoy una enseñanza bien importante. Vamos a ponerle mucha atención. Oremos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Virgen María, Santísima Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Virgen María Santísima, Madre del Rey de Reyes, ruega por nosotros. Les presento las lecturas correspondientes al día lunes. Lectura del primer libro del profeta Daniel. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo que él se llevó del país de Senar y las guardó en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que seleccionara de entre los israelitas de sangre real y de la nobleza algunos jóvenes sin defecto, físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes y aptos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la lengua, la literatura de los caldeos. El rey asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Deberían ser educados durante 3 años y después estarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo alimentos y el vino de la mesa del rey, y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, éste le dijo a Daniel: le tengo miedo al rey, mi señor, porque él ha asignado a ustedes su comida y su bebida, y si llega a verlos más delgados que a los demás, estarán en peligro mi vida. Daniel le dijo entonces a Malazar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: por favor, haz la prueba que tus siervos durante 10 días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen en la mesa del rey, y podrás tratarnos según el resultado. Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Al cabo de ellos, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que comían en la mesa del rey. Desde entonces, Malazar les suprimió la relación de comida y de vino, y les dio solo legumbres. A estos 4 jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel, además, el don de interpretar visiones y sueños. Él
Acabó el tiempo establecido. Al jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos y entre todos no encontró a nadie como a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quedaron entonces al servicio del rey y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia, experiencia que el rey les propuso, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: bendito sea, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, que tu nombre santo y glorioso sea bendito. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito seas en el templo santo y glorioso, que en el trono de tu reino seas bendito. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito sea, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito sea, Señor, para siempre. Aleluya, aleluya. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Rey. ¿A qué hora va a venir el Hijo del Hombre? Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban en sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la lectura del Santo Evangelio y a la meditación de este Santo Evangelio. Hoy ya solamente una semana tenemos para poder nosotros luchar por ese cambio de vida, por poder luchar de dejar todo eso malo que nos separa de Dios. Hoy la lectura es una lectura demasiado importante para nosotros. Ya el tiempo de Adviento, ya la espera, ya estamos a una semana de iniciar ese tiempo de Adviento. Y qué bueno, porque todos nosotros estamos tratando la manera de poder recibir a Jesús, a recibir a ese niño, a ese Rey en nuestro corazón. Yo estoy seguro de que ya estamos preparados para hacerlo. Nos presenta la lectura, la primera lectura del libro de Daniel. Vean la manera de cómo Dios hacía obras grandes con sus elegidos en el pueblo de Israel. Estos eran hombres fieles a Dios, que no se dejaban seducir por otras formas de otros dioses que existían, a los cuales pues adoraban estas gentes de estas naciones. Los persas eran una nación que tenían muchos dioses, así como lo tenían los egipcios, que en su momento pues veremos. Pero
estos hombres, cuando el rey Nabucodonosor llegó a invadir Jerusalén. Esta es una de las veces donde se destruye el templo de Jerusalén. Y esta vez fue por los persas, por Nabucodonosor y su ejército. Entonces, cuando Nabucodonosor destruyó el templo, la gente se dispersó, pero algunos se quedaron allí. El rey Joaquín, que en ese momento era el que gobernaba Jerusalén, era un hombre que tenía buen corazón, y por eso fue que que Dios lo dejó para que pudiera ir al reino de Nabucodonosor para poder servir, porque era alguien que tenía ideas muy buenas, que quería que su pueblo saliera adelante. Pero de igual manera se llevaron a las personas más inteligentes, a las personas más educadas, a las personas que tuvieran mejor aspecto. Y dentro de ellos iban estos jóvenes que al llegar al templo dice que ellos no se querían contaminar con la comida que el rey tenía en su mesa, dice, porque el pueblo de Israel tenía limitada la comida por la ley de Moisés. Ellos no podían comer, dice, animales que tuvieran la pezuña hendida. Y eso era lo que más tenía el rey. Entonces Daniel dice que hizo un trato con la persona, el encargado de poder dar las comidas a los jóvenes, todos los que estaban allí. Él prefirió comer verduras, comer comidas livianas, a no comer de la mesa de lo que le ofrecía el rey. Vemos nosotros que el Señor da a quien se lo pide, y el Señor da a quien le es fiel. Estos jóvenes eran fieles al Señor, al igual que Daniel. Eran parte de ese pueblo de Dios, ese pequeño remanente, dice, del que venía del pueblo de Dios. Entonces, pues dice que cuenta esta maravillosa historia de estos jóvenes que ya eran mejor alimentados los que comían las verduras a los que comían la comida del rey. Entonces fueron elegidos y fueron tomados en cuenta para poder hacer las interpretaciones de todo lo que necesitaban en ese pueblo. Incluso a Daniel, dice, se le fue dado el don de las visiones, de interpretar sueños, porque eran fieles al Señor. Esas historias que nos narra la Sagrada Escritura son especiales, queridos hermanos. Son llenas de un temor que la gente tenía a Dios nuestro Señor. Pero hoy, más bien queremos sacar a Dios de nuestras vidas, de nuestros corazones, y no podemos hacer eso. Bueno, el Santo Evangelio hoy nos narra una lectura bastante corta sobre la viuda en el templo. Ya nosotros escuchamos la narración de que una viuda en el tiempo de Jesús pasaba demasiadas penas porque tenía que tener esposo o hijos, porque dependía de ellos. Una viuda, si no tenía hijos ni maridos, era una mujer despreciada, era una mujer que no tenía valor en los tiempos de Jesús.
Pero veamos que Jesús es bien detallista, como él veía. Dice que los maestros de la ley, los escribas y los fariseos, echaban, dice, sus ofrendas ahí a las alcancías del templo. Pero Jesús, que conocía los corazones de ellos y que conoce el corazón de nosotros, Él sabe qué es lo que nosotros damos. Y nos pone de ejemplo a la viuda, porque les dice a sus apóstoles: yo les aseguro que esa viuda, dice, esa pobre viuda, dio más que esos que echan lo que les sobra, dice. Esa viuda echó lo que tenía, dice, las 2 moneditas. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que esta viuda lo puso todo en las manos del Señor. Ahí sí que poco o mucho, todo en las manos del Señor. La ofrenda de esta mujer es entregar todo a las manos de Jesús. Y nos deja la enseñanza que fue un sacrificio el que la viuda hizo en este momento. Nosotros también recordamos otros pasajes bíblicos donde recordamos a la viuda de Naín. Naín es un pueblo que está atrás de donde fue la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Atrás exactamente se encuentra. Pues ahí sigue quien nos ha dado la oportunidad del Señor de visitar Tierra Santa. Podemos visitar esos lugares importantes y ya vivir verdaderamente el Evangelio como nos lo narra. Entonces, vean que esta viuda de Naín era una viuda, dice, que solo tenía un hijo, y ese hijo se le murió. Porque cuando leemos esta cita bíblica, nosotros vemos 2 grupos. El grupo de Jesús con sus apóstoles y el grupo de la viuda. Pero la viuda iba con penas en el corazón porque había perdido a su hijo. No solo había perdido a su hijo, y ella ya no tenía quien soportara lo que le venía encima. Entonces era doble pena la que llevaba ella encima. Iban a enterrar, dice, al joven que había muerto. Y el grupo de Jesús. Pero miren, vuelvo a repetir, Jesús es bien detallista, porque dice que se quedó observando también. Vio el alboroto que traían estas personas, y también dice que lo primero que dijo Jesús, al escuchar lo que venía, lo que venía y lo que se veía, al primero que le habló fue al muerto, dice. Porque él vio en la viuda, vio el dolor. Ahí sí que él no es como cuando nosotros vamos a un entierro, vamos a darle el pésame a los familiares. Cuando nosotros utilizamos palabras que verdaderamente no sentimos. Lo primero que le decimos, mi más sentido pésame. No es el mismo sentido como lo hizo Jesús. Jesús sintió el dolor verdaderamente de la viuda, y dice que le habló al joven y le dijo: joven, levántate. El Señor resucitó a ese joven. Y qué alegría para la viuda en saber de que su hijo estaba nuevamente con vida. Entonces nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe al Señor,
tenemos que serle fieles. Porque nosotros tenemos muchos pecados y hacemos cosas que no le agradan a Dios. El Señor tarda. El Señor tarda en darnos lo que nosotros le pedimos. Miren, la viuda del Evangelio del día de hoy nos dice que ella dio lo que tenía, no tenía más. La ofrenda de esta mujer es entregar todo en las manos de Dios. Cuando nosotros entregamos todo al Señor con amor, pues a Él no le importa la cantidad, sino la calidad. Sin embargo, tenemos que identificar qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra ofrenda, con nuestra limosna, nuestro diezmo. Tenemos que identificar cómo son esto que nos narra la Escritura. El tiempo es parte de nuestra ofrenda. El tiempo es parte de nuestra ofrenda. Y son cosas pequeñas. Ayer analizábamos el Evangelio y decíamos que cuando nosotros aportamos y somos servidores en la iglesia, tenemos que dejar todas las cosas y poner en primer lugar a Dios. Poner en primer lugar a Dios. Esta viuda lo dejó todo. Lo que echan los ricos, dice, hace mucho ruido, dice. Los ricos hacen fiesta cuando dan algo. Fotos, selfies, todo en las redes. Pero miren la viuda, 2 moneditas. Y la Escritura lo narra cuando dice que echaban en las alcancías, dice que hacía ruido todo lo que echaban, porque ellos querían darse a que los vieran de que ellos verdaderamente ofrendaban. Así era como actuaban los fariseos, así era como actuaban los saduceos, esas gentes del tiempo de Jesús. Pero ahora veamos nosotros que nosotros nos estamos llamados a dar todo al Señor, porque si nosotros lo damos, Él no se queda con nada. Él siempre nos da a manos llenas. Como les digo, es necesario que nosotros logremos encontrar que nuestro corazón esté limpio para poder pedir y que el Señor vea que nosotros estamos cambiando, que nosotros estamos dejando el pecado y que verdaderamente somos esos perdonen, hermanos. Les decía que tenemos que ser ya esas personas que no nos importa nada de las cosas de este mundo, que nos importa las cosas de Dios. Esa va a ser la manera de cómo nosotros vamos a encontrar verdaderamente la gracia de Dios. Pero si nosotros anteponemos una fiesta, un viaje, a nuestra familia, nuestro trabajo, ¿qué más cosas podemos poner antes que a Dios? Cuando ya nosotros hemos conocido a Dios, ya hemos conocido a Jesucristo, Él es exigente. Él no nos pide un poco, Él quiere que se lo demos todo. Que le demos un corazón lleno, para que Él pueda retribuir
lo que tiene para sus hijos. Jesús dice que no hace impura a la persona lo que come, sino lo que sale. Miren esta relación que tiene la primera lectura de los jóvenes que acabamos de escuchar con la lectura de la viuda. Estos jóvenes dice que comían solamente lo que tenían permitido. Y si miramos lo que hizo esta viuda, dice que puso todo en las manos del Señor, poniendo esas moneditas, confiando plenamente en el Señor. Eso es la confianza que nosotros debemos de tener en Dios, así como los jóvenes de la primera lectura, como esta viuda. Pero a veces nosotros somos tacaños, decimos acá en Guatemala, somos tacaños para dar, nos cuesta regalar algo, nos cuesta dar algo. Ya eso para nosotros quienes estamos luchando en los caminos del Señor, ya no puede ser eso. Ya tenemos que ayudar al necesitado, sobre todo a las viudas, porque dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que todos, dice, los diezmos que se aportaban, dice, era para las viudas, para los pobres. Entonces, pues en este momento nosotros podemos hacer conciencia de lo que estamos aportando o de lo que no estamos aportando. Entregarlo todo a Dios, pongamos, ahí sí que aprueba al Señor. Dice la palabra de Dios, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Yo tuve esa bendición de Dios. También pues yo trabajo en el ministerio de coro aquí en la parroquia. Pues también pues formo parte, en este momento pues soy coordinador del coro parroquial aquí en la parroquia. Más adelante vamos a transmitir un poquito, ¿verdad? De lo que el Señor también nos ha regalado para poder trabajar. Pero hace algunos años yo no tenía ni la más remota idea de poder tocar un instrumento. Pero la misma necesidad hizo que Dios me diera la oportunidad de aprender a tocar un teclado, a tocar un órgano, les digo, por pura necesidad. Hubo una persona que me dijo, yo dije, tengo la intención de hacer un mi coro. Y me dijo, pruebe y a ver cómo le va. Pero así, sarcásticamente. Y en su momento, pues yo tuve la oportunidad de entender qué me decía, qué me quería decir el Señor. Y el Señor me dijo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Desde ese momento yo inicié a trabajar un poco de lo que es la música. Y bendito sea Dios, y para la gloria de Dios puedo acompañar a mis hermanas y mis hermanos en el coro. Eso es puesto que yo he puesto las cosas en las manos del Señor. Todo, hermanos. Entonces, pues el Señor nos da un mensaje de que nosotros
necesitamos saber cuál es la seguridad que tenemos ahorita. ¿Será que el mundo nos da la seguridad? ¿Será que el dinero nos da la seguridad? ¿Será que nuestra familia? ¿Será que nuestro trabajo, todo esto nos da la seguridad que necesitamos? ¿El mundo nos da la seguridad o solo en Dios encuentro seguridad? Dejemos que Dios maneje nuestra vida, que Dios maneje nuestro negocio, que Dios maneje nuestro trabajo, que Dios maneje todo lo que tenemos y lo que hacemos en esta vida, para que el Señor vea verdaderamente que nosotros estamos caminando. Para todos aquellos hermanos que tienen problemas, aquellos hermanos que necesitan de la ayuda, por favor, démosles la ayuda que necesitan. No hagamos oídos sordos a la palabra de Dios. Hagamos como la viuda, demos no lo que nos sobra, porque nosotros damos a veces lo que nos sobra como los fariseos, pero dice el Señor que tenemos que dar no lo que nos sobra, sino todo lo que tengamos. Dijo una gran santa ahora de la iglesia, que tenemos que dar hasta que nos duela, dice. Entonces, queridos hermanos, pues que el Señor les bendiga y pues vamos a estar siempre viendo esto de los pobres en la calle. Vamos a tratar la manera de ver cómo los ayudamos, porque eso es lo que a nosotros nos corresponde. Jesús vino a darle a los pobres la libertad, dice. Entonces nosotros que seguimos el camino del Señor, de igual manera lo tenemos que hacer. Hoy el Evangelio nos muestra a esa viuda que lo dio todo. Hagámoslo todo en el nombre del Señor y poniendo en las manos del Señor todo lo que tenemos. Queridos hermanos, que la palabra del Señor habite en nuestros corazones y si Dios lo permite, el día de mañana nos vemos y estaremos meditando el Santo Evangelio para el día martes. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.